El ADR lumbar es la sustitución de un disco que está degenerado, que está gastado, por un disco artificial. Bueno, la intervención consiste en esa herida que hacemos tras el marcaje. Hacemos una herida en la línea media por debajo del ombligo y luego lo que hacemos es una disección alrededor de la bolsa peritoneal, del paquete intestinal. No tocamos para nada los intestinos, vamos alrededor de ellos, colocamos un separador y una vez estamos colocados delante de la columna tenemos que disecar los vasos para poder moverlos y acceder al disco. Una vez estamos situados delante del disco, pues hacemos como en la cirugía cervical una discectomía, quitamos el disco y si hay una hernia pues la quitamos también y en el espacio que nos queda entre las dos vértebras colocamos el nuevo disco, el disco artificial. El abordaje anterior lumbar se indica en casos como este, ¿no?, de degeneración del disco lumbar con o sin hernia en un paciente que tiene sobre todo dolor lumbar, que también puede tener ciática, pero sobre todo dolor lumbar. Y entonces ese disco degenerado se quita y se sustituye por un disco nuevo, una prótesis de disco. Bueno, las ventajas que supone es que de nuevo pues evitamos fijar y la fijación implica en un porcentaje muy elevado la degeneración o el desgaste del disco que queda por encima del que nosotros fijamos o operamos, lo cual conlleva pues que el paciente se tenga que operar muchas veces al cabo pues de 1 o de 2 años. De esta manera, colocando el disco artificial, mantenemos el movimiento de las vértebras y evitamos la enfermedad del disco adyacente. Bueno, los riesgos en la ADR lumbar son sobre todo riesgos de tipo vascular, puede haber alguna pequeña lesión vascular que habitualmente nosotros la solucionamos intraoperatoriamente y en casos pues ya más de solución más difícil pues tenemos un cirujano vascular localizable que viene si es necesario. Por lo tanto, el riesgo sobre todo radica ahí. La colocación del implante en sí no es problemática. Y lo único que puede pasar es que en el postoperatorio, pues, sobre todo pues, al cabo de unos meses, el implante no se adapte bien a la anatomía del paciente. Eso son cosas que miramos antes de la operación, pero a pesar de todo ello, pues puede ser que haya algún disco artificial que al paciente pues no le acabe de sentar bien y el paciente pueda continuar con dolor. En esos casos pues tenemos diferentes soluciones, la revisión de ese disco, que habitualmente acaba en la fijación de las vértebras. Bueno, el paciente está ingresado 2 noches y al día siguiente de la operación, incluso el mismo día de la intervención, lo levantamos, camina. Son pacientes que tienen muy poco dolor lumbar porque no hemos abierto la musculatura y también tienen poco dolor radicular en los nervios, en las piernas, porque no hemos tocado para nada los nervios, ¿no? Por lo tanto, se levantan, caminan por la habitación, tienen alguna molestia abdominal, pero que se les pasa al cabo de 1 o 2 días y se van a casa y les recomendamos que cuando lleguen a casa pues que caminen un rato por la mañana, un rato por la tarde, salgan a pasear y al cabo de 1 mes es cuando pueden empezar a hacer fisioterapia. Para un trabajo de despacho al cabo de 2 o 3 semanas ya se puede incorporar al trabajo y para trabajos más físicos pues hay que esperar un par de meses.